El inicio de un sueño es crear algo que trascienda el dolor. El viaje musical de Kawabata P comenzó oficialmente el 2 de marzo del 2009 con el lanzamiento de su pista debut Sing to Song, interpretada por Tatsumi Miki. Sin embargo, no fue sino hasta el año 2010 que consolidó por completo su identidad artística y su característico estilo de rock con Osutsuki no Merry Go Round. Esta icónica canción, que marcó su primer trabajo con Meguri Neluka, denota una profunda sentimentalidad referida a los sentimientos ocultos. Se siente casi como un suspiro desesperado de emociones encerradas, mezcladas con un marcado cinismo hacia el propio ser. Entre ambos lanzamientos en vísperas de la Navidad del 2009, específicamente el 25 de diciembre, Kawabata P publica dentro de la plataforma de Nico Nico Douga la desgarradora obra maestra Kimi no Taiyo. Esta composición se convirtió en su primer gran éxito masivo y hoy en día es considerada una de las piezas más importantes e influyentes dentro de los círculos de amantes Vocaloid, además de un pilar fundamental de enorme valor emocional para nosotros en el fandom Adomin. Kimi no Taiyo no solo es un himno Vocaloid, sino que para el fandom fue el inicio de una bola de nieve de lo que hoy en día es la carrera musical de Ado. Esta canción nos habla desde la vulnerabilidad, de esos instantes en el que el corazón se pregunta, ¿valió la pena haber sentido tanto? Y la respuesta, aunque dolorosa a veces, es sí. Como dice la canción, las flores en cierto punto se marchitan, las estaciones cambian y nosotros también lo hacemos. Kimi no Taiyo representa más que una historia de pérdida, es un testimonio de crecimiento. Cada verso es una estación que pasa, cada melodía es un recuerdo que se transforma y la canción no niega el dolor, lo abraza. Es la nostalgia de lo que algo que pudo ser se transforma en un himno de aprendizaje emocional. Y algo fundamental a entender aquí es que el duelo no es el final, es una metamorfosis. Cada pérdida nos enseña a valorar lo que tuvimos, cada adiós nos prepara para un nuevo comienzo. Y aunque el proceso sea doloroso, aunque las lágrimas caigan como pétalos en primavera, eventualmente llegará una nueva estación. Esta canción es importante porque nos recuerda nuestra propia humanidad. Nos muestra que es posible crear belleza desde la fragilidad, que es posible cantar sobre el dolor sin ser consumidos por él. Nos enseña que despedirse no significa ignorar. Kimi no Taiyo es una carta de amor al tiempo, ese curador silencioso que todo lo transforma. Es un recordatorio de que el calor que alguna vez sentimos nunca desaparece del todo. Vive en cada nota que cantamos, en cada historia que contamos y en cada nuevo amanecer que decidimos enfrentar. Y al final, eso es lo que hace que valga la pena, haber sentido, amado, haber creado algo eterno a partir de lo efímero. Porque el verdadero calor no está en lo que perdemos, sino en lo que decidimos llevar con nosotros. La canción narra el viaje emocional de alguien que lucha por superar la pérdida de un amor. Comienza con la añoranza del calor y la presencia de la persona amada, evocando recuerdos de cuando estaban juntos. A medida que avanza, el narrador confronta la realidad de que esta persona ya no está, cuestionándose si algún día podrá sentir que valió la pena haberla conocido a pesar del dolor. Finalmente acepta que debe olvidar este calor perdido y despedirse, reconociendo que el tiempo y el cambio de estaciones eventualmente traerán sanación, aunque eso signifique desaparecer de la vida de otro. La letra retrata el dolor de una pérdida amorosa siguiendo el ritmo del tiempo y el cambio de estaciones. Recurre a imágenes naturales y cíclicas, flores que brotan y se marchitan, una luna que se llena y se apaga, estaciones que se suceden, para convertir ese vaivén en una metáfora del duelo, recordar, quebrarse, soltar y poco a poco sanar. En enero de 2017, Ado, de 14 años, sube su primer cover como Taite Nico Nico Douga, siendo esta Kimi no Taiyo. El hecho de que Ado seleccionara esta canción como parte del inicio de su nueva vida nos revela una visión poética de los sentimientos de una pequeña que reflejará su vida en la simbología que, aunque cínica, estará llena de aprendizajes durante lo que lleva de carrera hasta la actualidad. Para una entrevista en la revista Música de Japón, se le pregunta a Ado sobre algo comentado en la novela biográfica escrita por Narumi Komatsu, Vivarium, Ado y yo, donde se menciona que grabar en el closet de su casa era algo que ha venido haciendo desde los 14 años. Ya que en sus palabras era el único lugar donde puede enfrentarse a la música sin interrupciones y sentirse verdaderamente viva. Cosa que hace entender el por qué mantiene ese estilo aislado de grabación casera incluso ahora que es tan famosa. Lo sorprendente aquí es cómo esa necesidad de expresión tan personal, que es casi como lanzar una botella con una canción al mar desde su closet, resonó a la perfección con el entorno tecnológico y social. Se siente casi como que su personalidad y la época encajaron milagrosamente para hacer posible el fenómeno que es Ado hoy en día. Totalmente de acuerdo. Siento que he sido muy afortunada con mi época. Nací en 2002, pero hoy en día hay mucha más información que cuando nací. Y además está hiperpersonalizada.
Si hubiera nacido en 2026, dudo que hubiera llegado a ser la misma Ado de ahora. Quizás habría sido alguien similar, pero definitivamente distinta. Y lo mismo aplica si hubiera nacido antes de 2002. Creo firmemente que la Ado actual existe porque logré alinearme con la época en la que nací y crecí. Fue un momento extremadamente oportuno. Exactamente 4 años después, Ado volvió a versionar esta canción, esta vez sin embargo lo publicó en su cuenta de YouTube y en su cuenta de Nico Nico Douga. Ahora con un MV con ilustraciones de Orihara, aquella que se convirtió en la directora de imagen principal de esta Utahite. Kimi no Taion, como ya se dijo, es una canción muy cargada de sentimentalismo, cuestión que más adelante hará relucir a Ado. Aquí podemos desglosar no solamente una buena canción con una buena voz, sino que podemos lucubrar alrededor de la figura melancólica y expresiva que es Ado hoy en día. Cuestiones que analizaremos conforme avancemos con su historial de canciones. Como apunte final mencionar que no todos los covers tendrán este tratamiento, ya que no todos los covers tienen la misma importancia que aquella que hizo nacer en internet una estrella destellante que iluminó su azul carrera. Y pues creo que es todo por hoy. La verdad es que este video estuvo complicado hacerlo porque realmente no hay tanta información de Kawakapi, pero pudimos rescatar lo más importante, que son los sentimientos que demuestra a través de estas canciones. Espero que te haya gustado este video. Yo fui Arturo, o Femviewer, de Adosite, y nos vemos en otra ocasión.